Hechos 12, ¿verdad? Del 6 en adelante. Y cuando lo tenga, dice amén. Para que miremos, a veces uno solo espera las cosas bonitas, ¿verdad? Pero en tiempos difíciles también tenemos que caminar adelante en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hechos 12, del verso 6 en adelante. Y cuando lo tenga, dígame. Amén. Amén. ¿Listos? Yo voy a leer uno y usted el otro, ¿ok? Y la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, dice. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardias delante de las puertas custodiaban la cárcel. Y era ahí que se le presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Las cadenas se le cayeron de las manos. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pido que me unjas de la cabeza hasta los pies. Pasa un carbón encendido por mis labios, y ninguna palabra propia mía salga para ofender a este pueblo, sino que cada palabra sea guiado por tu Santo Espíritu. Te lo pido en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice amén. Puede sentarse. Vamos a ver algo ahora en esta preciosa noche. Que cuando todo se ve que ya está acabado, que pensamos que ya todo se terminó, es cuando viene la mano de Dios y nos da la victoria. Amén. Y ahí es cuando nosotros decimos, bueno, pero ¿por qué está pasando esto? ¿Qué es lo que está pasando en mi vida? Estoy viendo la gloria de Dios. Y eso es lo que los motiva a seguir adelante y avanzar en el nombre del Señor. Porque cuando estamos pasando esos tiempos tan difíciles que pensamos que Dios ya los abandonó, que ya nosotros ya los dimos casi por vencidos, viene Dios y nos levanta. Por eso a mí me gusta ese canto que dice que su mano los sostiene y su espíritu los alienta. Y siempre en victoria nosotros vamos a andar. Pero es necesario pasar esos momentos difíciles como hijos de Dios, porque recuerde que Él dice que cuando pases por el fuego no te vas a quemar. No es que está pasando en medio de una llama de fuego, pero su vida está siendo purificada para hacerse más fuerte en el Señor. Amén. ¿Me está entendiendo? Amén. Y cuando dice, cuando pases por las aguas, no te vas a ahogar, yo estaré contigo. Pero no está diciendo que se va a ir a meter al mar a nadar y va a seguir nadando y no que no se va a ahogar. Que está diciendo que va a pasar momentos de tribulaciones, pero que usted la va a pasar no con sus fuerzas, sino con el poder del Señor Jesucristo. Denle un aplauso a Cristo. Y aquí en aquellos tiempos se llama Hechos de los Apóstoles. Los apóstoles, ellos predicaban la palabra de Dios. Recuerden que el Señor Jesús ya había descendido al cielo y ellos empezaron sus ministerios porque Dios lo había prometido así, y estaban llenos del Espíritu Santo y tenían los enemigos. Los judíos ortodoxos que creían en la ley eran enemigos de los judíos mesiánicos que predicaban la palabra de Dios. Recuerden que los que crucificaron al Señor Jesús en palabra no fueron los romanos, sino que los judíos le pidieron: crucifícale. ¿A quién soltaron? A Barrabás, que era malo, y crucificaron al Señor Jesús. No fueron los romanos los que dijeron crucifícalo, sino que fueron los mismos judíos, porque estaban enojados, porque hermano, la cosa es que ellos creían en la ley de Moisés, y el Señor Jesús venía predicando el evangelio de Jesucristo. Soy salvo por gracia, no por lo que hacíamos, sino que somos salvos por gracia, por medio del Señor Jesucristo. La salvación está presta para todos, pero no todos lo quieren reconocer como Señor y Salvador. Entonces aquí los apóstoles como Pedro, Jacobo, Juan, todos ellos predicaban la palabra de Dios, pero en ese tiempo no es como ahora. Ahora predicar la palabra de Dios es bonito. En ese tiempo predicar la palabra de Dios era un gran delito para los judíos, era como algo que era pena de muerte. Por predicar la palabra de los apóstoles, los judíos
los judíos ortodoxos que creían en la ley, ellos buscaban la forma de matarlo, de detener el evangelio, pero eso nunca iba a suceder porque la palabra de Dios nunca va a parar, y por gracia era inspirada por Dios, ¿me entiende? Por ley era dada a Dios, a los israelitas, los mandamientos, pero ahora es por gracia, por amor, por Dios los dio, somos salvos, no por lo que hacemos. Entonces había esa tremenda barrera. Entonces por eso los judíos ortodoxos no creían en el Señor Jesús como Dios, no lo pudieron ver como Dios, pero nosotros sí lo miramos como Dios. Denle un aplauso a Cristo por medio de su Santo Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Entonces mire, había un rey llamado Herodes, que en ese tiempo se llamaban los herodianos. Salía un Herodes y caía otro Herodes, ¿me entiende? Entonces esos reyes eran malos, porque esos reyes lo que querían ellos es quedar bien con el pueblo, pero no con Dios. Entonces, cuando esto miró Herodes, que se le hizo bien matar a Jacobo, dijo, pues esto le agradó a los judíos, dijo, hay que seguirlo haciendo, ¿verdad? Pero vino y tomó a Pedro y lo metió preso. Pero la idea de Herodes era matar a Pedro, porque a los judíos ortodoxos o los de la ley, a ellos les agradaba que mataran a los apóstoles. ¿Me está entendiendo? Mire qué tremendo lío. Pero ahí vemos que ahí va a llegar la misericordia, el amor y el poder de Dios. Lo que quiero decirle en esta noche, que Dios siempre está con nosotros. Dios no los deja a nosotros. Dios no los abandona. Lo que pasa es que una vez pierde la fe y abandona a Dios, se olvida de Dios. Pero Dios no se olvida de nosotros, porque recuerde, Él es amor para nosotros y los ama. Denle un aplauso a Señor. Bueno, ahora Herodes ha matado a Jacob, y ellos, a la gente, a los judíos ortodoxos, les ha agradado. Y como el trabajo de Herodes era quedar bien con los judíos, pero no con Dios. Y aquí es donde quiero que usted me entienda. Ahora en día nosotros, aunque no los están apedreando ni los están matando así, pero tenemos ese tipo de problemas. Nosotros no vamos a quedar bien con la gente, porque nosotros no andamos como el mundo anda. ¿Por qué? Nosotros a veces hablan de nosotros, los enojamos, nos hacen un desprecio, los enojamos, pero no le están haciendo lo que le hacían a los apóstoles, ni lo que le hicieron al Señor Jesús. ¿Me está entendiendo? Entonces nosotros ahora es bonito predicar el evangelio porque nadie lo está haciendo daño. En aquel tiempo no, pero hubieron personas que pagaron el precio. Los apóstoles pagaron el precio, los demás que siguieron predicando han pagado el precio, para que nosotros ahora prediquemos libremente la palabra del Señor. Denle un aplauso a Cristo. Pero con el mundo no vamos a quedar bien, porque el mundo solo lo juega a la parte, solo los hace como quedar bien, y nosotros somos tan inocentes que vamos y consultamos con el mundo aún a veces nuestra vida privada, ¿me entienden? Y el mundo lo que hace es burlarse de nosotros, porque dice, mira, es cristiano, en grado de ir a Dios viene a mí. ¿Me está entendiendo? Amén. Usted ya tiene que ir directamente al Señor, porque el mundo sin Cristo lo que va a jugar es, lo va a hacer que sí, lo esté escuchando, pero realmente se está burlando de nosotros, porque el diablo se burla. ¿Me entienden? Porque nosotros tenemos una posición, somos hijos de Dios, y hay cosas que usted solo se las tiene que consultar a Dios. Denle un aplauso a Cristo. Pero a veces usted va y consulta cosas que si las debe de consultar al mundo, y el mundo en grado de ayudarle lo pone por los pisos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, aquí había un tremendo caos con los predicadores en ese tiempo, porque había ese rey malo que los quería matar. Y como a los judíos ortodoxos que creían en la ley eso les caía bien, el Herodes quería quedar bien con los judíos, pero no con Dios. Lo importante que le quisiera en esta noche, que nosotros tenemos que quedar bien con Dios, así digan lo que digan de nosotros. No le tiene que ofender, yo creo que no le tiene que hacer cosquilla, porque si no dicen nada de nosotros, algo está mal. Pero si dicen algo de nosotros, es porque estamos haciendo algo para las cosas del Señor. Denle un aplauso a Cristo. Ahora Herodes dice, voy a meter a la cárcel a Pedro porque a esto les encantó.
Pero ahí es donde dice que los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios. El pensamiento de Herodes era matar a Pedro, pero el plan de Dios era otro. Denle un aplauso a Cristo. El plan del mundo es verlos en derrota, es verlos caídos, es verlos en contienda, verlos en derrota, verlos destruidos. Pero ese es el plan del mundo. Pero el plan de Dios es otro hacia nosotros, porque somos sus hijos, lavados con la sangre de Cristo Jesús. Y Dios tiene un plan con nuestra vida, un plan celestial. Pero tenemos nosotros que ser sabios e inteligentes, porque uno comete muchos errores, porque tiene la confianza total en la gente. Y hay un gran problema, que todos fallamos. Denle un aplauso a Cristo. Y cuando usted pone la confianza en el ser humano, está mal. Porque ese ser humano le va a fallar, pero Dios nunca le falla. Por eso yo le recomiendo poner la mirada en el de arriba, de donde no hay problema, de donde no hay nada que le ofenda, porque Él lo ama y Él quiere que nosotros seamos firmes, estemos parados en la roca y confiemos totalmente en Él. Denle un aplauso, Señor. Y miren lo que dice Hechos 12, verso 6. Herodes quería cumplir su meta, quería tener contento a los judíos ortodoxos, pero Dios no estaba contento con él. Incluso dice que Herodes salió alabándose él solo, hermanos, y dice que se le apareció un ángel. ¿Y qué creen? Se murió lleno de gusanos, porque Herodes se creía Dios, pero el único Dios poderoso está en los cielos. Denle un aplauso a Cristo. Porque Herodes era malo. Dice que salió al frente, se vistió de vestidura blanca y se quiso pasar como Dios alabándose, y de pronto apareció un ángel y dice que se lo comieron los gusanos. Se murió Herodes en ese momento y se lo comieron los gusanos. ¿Qué significa eso? Que un alma sucia, que una vida sin Cristo, se la van a comer los gusanos. Un gusano que nunca muere, infierno eterno. Pero que cuando venimos a los pies de Cristo, nuestra vida es cambiada y transformada por Dios, y los espera vida eterna en Cristo Jesús. Denle un aplauso. Ahora, verso 6, Hechos 12, verso 6. Y cuando Herodes iba a sacar aquella misma noche a Pedro, durmiendo entre los soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Ahora Herodes ya tiene preso ¿a quién? A Pedro. Ahora Pedro, como predicador, sabía que habían matado a Jacobo. Dijo: a mí me espera la muerte. Yo creo que Pedro, de haber estado ya, pues me voy a echar mi sueñito, estoy amarrado de mis manos, de mis pies en el cepo, pues ya mataron a mi hermano Jacobo, siervo de Dios, ahora me toca a mí, pues ya se me llegó el turno. Yo me imagino con esa mente, que a veces uno se le pone en esa mente, como dice la hermana, ya no sé qué va a pasar, qué noticias me van a dar. No importa la noticia que los den, porque ahora que claro, cada persona sabe en sus zapatos el problema que lleva, ¿verdad? Pero no importa la noticia que los den, porque nuestra alma ya está sana. Denle un aplauso a Cristo. Aquí Pedro ya no le importaba tanto lo que le iban a hacer, porque él sabía que había hecho un trabajo, que estaba haciendo el trabajo de Dios, y él sabía que ya había visto que su hermano en Cristo, Jacobo, ya había muerto, había perecido. Sabía que venía el turno para él, porque estaba preso y iba a ser sacado para matarlo. Pero él mismo, yo creo que se dijo: no, pero pues mi alma nadie la puede tocar. El mismo Señor le dijo: tendrán problemas, los van a llevar a tribunales, van a morir aún por mi causa, ¿verdad? Por predicar el evangelio. Pero es necesario que esa palabra se predique y se quede grabada en las tablas de los corazones de los seres humanos, para que dé fruto al 30, al 60, le digo, y al 100 por uno. Denle un aplauso. Entonces Herodes dijo: voy a ir a sacar a Pedro para matarlo. Eso es lo que pensaba Herodes. El enemigo no quiere nada bueno para nosotros. El enemigo quiere verlos destruidos. Pero nosotros tenemos que estar confiando en el Señor. Que su mano los va a sostener. Y su espíritu los va a alentar para seguir adelante. Es necesario que pasemos dificultades para que los hagamos fuertes en el Señor. Denle un aplauso. Verso 7. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel,
y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciéndole: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. ¿Quién se le presentó? Un ángel. Ahora, ¿por qué le digo que un ángel se puede presentar ahora en día? Porque ya era el tiempo de la gracia. El Señor Jesús ya estaba en el cielo. ¿Me entienden? Pero Dios vio en la situación que estaba Pedro. Y dijo Dios: es mi hijo. Y yo tengo poder, tengo toda potestad, tengo toda autoridad. Y yo le voy a mandar un ángel que lo va a sacar, va a romper las cadenas y no va a llevar ni martillo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Solamente el poder de Dios. Amén. Y de la única forma que usted y yo lo vamos a sostener en este camino, porque cada vez viene más difícil los tiempos, es teniendo la protección de Dios, creyendo en Dios con todo nuestro corazón y teniendo esa fe viva que Él los va a levantar, que Él los va a llevar adelante y que Él los va a dar la victoria. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos me están entendiendo ahora sí? Ahora vemos que el ángel llega cuando Pedro más derrotado estaba, cuando tal vez Pedro mentalmente ya estaba pensando morirse. Llega el ángel y ¿qué lo levanta? Por eso ese canto: Él me levantará. Y cuando uno levanta las manos, hermano, arriba al cielo está diciendo que estoy en victoria. Y si no está en victoria, está diciendo quiero victoria. Dele un aplauso a Cristo. ¿Por qué? Porque la victoria la tenemos en el nombre de Cristo Jesús. Ahora Pedro, llega el ángel y le dice: levántate. Puede ser que Pedro pensaba que miraba una visión, porque recuerde que Pedro miraba visiones. Pero no era una visión, era algo real. Era algo que Dios le mandaba a un ángel. Le dijo: Pedro, no estás solo, yo estoy contigo, levántate. ¿Me está entendiendo? Cuando uno está enfermo en tiempos difíciles, uno se baja moralmente. Y me va a decir a mí: pastor, pero ¿cómo dices? Porque yo he estado enfermo. Yo he estado a punto de morir. Pero ahí yo he puesto mi confianza en el Señor. Y ahí yo me he levantado y después digo: Señor, ¿cómo estoy sano? Por tu misericordia, por tu amor. Y ahí yo voy adelante y es tan agradecimiento que avanzo más y avanzo más, porque sé que Él está conmigo y me ha mostrado que está conmigo. Dele un aplauso a Cristo. Y yo pienso que así como Dios ha hecho cosas hermosas en mi vida, yo sé que también en la suya. Y entonces usted sabe lo que es tan grande, qué tan poderoso es Dios, que en esos momentos que nosotros pensamos que ya no podemos, es cuando Él más viene y los ayuda. ¿Cuántos dicen amén? Verso 8. Y le dijo el ángel: cíñete, átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Envuélvete en la protección divina y sígueme. Ya la cadena de las manos se le ha caído. Pero hasta ahorita Pedro piensa que es una visión, pero es una realidad, que el ángel lo está sacando del peligro. ¿Me está entendiendo? Amén. Qué bonito, hermano, en la situación que estaba Pedro. Ahora el ángel le dice: sígueme. Ahora, en el sentido de nuestra vida, nosotros estábamos perdidos en el pecado, estábamos muertos en delitos y pecados, y vino Dios y los habló por la palabra de Dios y le dijo: sígueme. ¿Y nosotros qué decimos? Seguir a Dios, porque lo que hacemos nosotros es seguir a Dios. ¿No ven que Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida? Nadie viene al Padre si no es por mí. Nosotros somos seguidores, servidores de Cristo. Nosotros, como le dijo el ángel a Pedro: síguete y sígueme. Pero a Pedro lo estaba sacando de un peligro, de la muerte y de la cárcel. Lo mismo a nosotros. Cuando venimos a los pies de Cristo, los sacó del peligro de la muerte terrenal y los trajo a la vida celestial con Cristo Jesús. Amén. Estábamos en peligro, pero ahora que venimos a Él, ya no hay peligro. Solo hay vida, dice, en Cristo Jesús. Dele un aplauso a Cristo. Así como Pedro le siguió cuando el ángel llegó y lo sacó de esa cárcel, pero él pensaba que era una visión,
Nosotros no, nosotros sabemos realmente que seguimos al Señor Jesús porque Él está vivo y Él reina para siempre y por toda la eternidad. Denle un aplauso a Dios. Verso 9. Pero quiero hacer énfasis un poquito más. Ahora ven la situación que estaba Pedro. Pero ahí estaba la protección del Señor. Yo quiero decirle que en ese momento Pedro mentalmente estaba vencido. Porque no era fácil saber que han matado a Jacobo y ahora me meten preso para hacer lo mismo conmigo. Y si Pedro miró que mataron a Jacobo, ¿y por qué Dios no hizo lo mismo con Jacobo? Porque Dios hace como Él quiere. ¿Me está entendiendo? Lo que quiero que me entienda, la situación que estaba pasando Pedro. Pero ahí llegó la ayuda de Dios. Pero podemos decir, pero ¿y por qué Dios no le mandó la ayuda a Jacobo? Porque Dios dijo, Jacobo, hasta aquí llegaste tú, te tengo que llevar conmigo. Pero Pedro tenía que seguir trabajando en la viña del Señor. Que dio un aplauso a Cristo. Porque lo que quiero que me entienda es que cuando ya llegó nuestro tiempo, que Dios nos llama a cuenta, aunque estemos jóvenes y robustos, Él los va a llevar. Pero si Dios tiene que hacer más cosas con nosotros, aunque estemos mayores, los va a dejar, porque tenemos que terminar la carrera. Porque Dios lo que quiere es que terminemos la carrera. Denle un aplauso a Cristo. Ahora imagínense usted la familia de Jacobo. ¿Por qué salvaste a Pedro y a mi hermano no? Porque a veces hay celo en las iglesias. ¿No es verdad? Y le reniega, ¿por qué a él y a mí no? ¿Sí o no? Entonces ahí es donde viene la cosa, que Dios hace como Él quiere, porque a Dios no le damos órdenes. Dios da órdenes, porque Él es el dueño de todo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces aquí vemos que el ángel saca a Pedro de una tremenda situación de muerte, pero porque a Dios le plació, porque Pedro tenía que seguir trabajando en la viña del Señor. Denle un aplauso a Cristo. Por eso, hermanos, los que se han ido con Cristo aquí en la iglesia, es porque ya se llegó el tiempo que Dios los llamó para que fueran a dar cuenta. Ahora usted y yo no sabemos cuánto tiempo nos va a dar Dios, pero sabemos que como nos da tiempo, tenemos que trabajar y trabajar durante Dios los dé vida, tenemos que hacer su voluntad. Denle un aplauso. Verso 9. Y saliéndole le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que era una visión. ¿Se da cuenta? Oiga, hermano, le rompió las cadenas, se cayeron las cadenas, pasó las puertas cerradas. ¿Quién iba abriendo esas puertas? ¿Se da cuenta? Cómo él pasa a Pedro, el ángel pasa a Pedro por medio de seguridad y nadie lo ve y no deja ni seña. Los soldados pensaban que Pedro estaba allá, preso y amarradito de las manos, cuando Pedro ya está fuera de la cárcel. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nosotros estábamos así encadenados por el diablo. Mire, el diablo los traía como él quería, bien encadenados, los jalaba donde él quería. Pero vino Dios con su poder, rompió esas cadenas, esos yugos que los atormentaban y los puso para que le alabemos, para que le glorifiquemos y le exaltemos por toda la eternidad. Denle un aplauso, Señor. Ahora, ¿lo merecíamos? No, pero a Dios le plació. ¿Por qué no cambia a los demás? Es plan de Dios. Dios sabe lo que Él va a hacer. ¿Sí o no? Amén. Porque Dios no hace lo que nosotros queremos. Dios quiere que nosotros hagamos lo que Él quiere. Denle un aplauso a Cristo. Y a su nombre. Ahora Pedro sale de la cárcel, pero él piensa que es una
visión. ¿Qué le quiero decir con esto? Que a veces Dios lo saca de grandes problemas a nosotros y decimos, no lo creo. Pues hace poquito estaba allá. ¿Sí o no? Pero como Dios me trae, yo venía en el camión por la calle Eymar, porque fui allá donde un señor a ver un trabajo. Y Dios hablaba a mi vida, porque Dios hace unas cosas que a veces no las entendemos. Yo llego con este señor y me acordé cuando el Señor mandó a los 70 de 2 en 2. Y le dijo, a la casa que entrares y te recibieren bien y sintieren mi presencia, allí quedaos. Pero en la casa que fueres y no te recibieren bien y no sintiera la presencia, salir, sacudir los pies, dice, y vete de allí. Y yo llego y yo empiezo a sentir esa unción, esa presencia que llega al cuerpo de uno. Y le digo al Señor que está ahí, usted, Dios me lo bendiga. Oh, me dijo, ¿qué aprecio? Y es una persona que es capellán, pero es una persona que dona Biblias a todo el mundo. Es una iglesia, tienen iglesia grande. Y le digo, ¿estás sintiendo lo que yo estoy sintiendo? Me dijo, sí, presencia de Dios. ¿Me está entendiendo? Y ya solo miré allí y le dije, es tanto. Y me dijo, ok, vente el lunes a algo. Pero vengo por la Eymar hablando con Dios, dándole gracias por la vida que me da, cuando recibo una llamada. Y me dices que Dios habló a mi vida. Dios está hablando a mi vida y quiero que vayas allá con un pastor. Y vete ya, va a hacer algo el pastor. Y ahí llegué yo allá con el pastor. Y el pastor se está moviendo de casa. Y me dice el pastor, es que yo le estaba orando al Señor para que me mandara alguien con un troque para subir todas mis cosas. ¿Se da cuenta? Todo lo que hace Dios. Y para mí es un privilegio ir a ayudar a un pastor, ¿verdad? Pero lo que le quiero decir es que yo sentí su presencia. Aquí Pedro, él no sabía que la mano de Dios lo estaba sacando de una cárcel, lo estaba sacando de peligro de muerte. Por eso cuando el rey David decía, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiando, decía, en el Señor. Porque él sabía cómo Dios lo había librado. Y aquí vemos en el apóstol Pedro, que ahora Pedro, él piensa que es una visión, pero es una realidad, que Dios lo está sacando del peligro. Cuando usted salga de un peligro, usted dele gracias a Dios, porque es Dios que los está sacando del peligro, porque Él ha prometido estar con nosotros, no por un rato, ni por un mes, ni por un año, por toda la eternidad. Dele un aplauso a Cristo. Ahora Pedro, fíjese que ya no está en la cárcel. Por eso dice que Dios los hizo libres. ¿Cuánto pueden decir que Dios los hizo libres? ¿Puede decir que Dios lo hizo libre? No importa lo que Dios lo hizo libre. Por eso dice que tenemos que echar afuera todo temor, todo miedo, toda inseguridad y saber que Dios tiene respuesta a todas nuestras peticiones y tiene solución a todos los problemas que quieran venir. Denle un aplauso, Señor. Verso 10. Y habiendo pasado la primera, la segunda, oiga, la primera puerta, la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba hacia la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salieron y pasaron una calle, y luego el ángel se desapareció de él. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué el ángel se fue ya de él?
Porque ya estaba Pedro fuera de peligro. Cuando nosotros pasan las dificultades y los problemas, ya Dios dice, ya lo saqué. Tiene que seguir luchando por sí mismo, tiene que dar para adelante, aunque yo voy a estar con él, pero se tiene que forzar. Nosotros tenemos que forzar, no todo lo tenemos que esperar de Dios, porque hay cosas que usted y yo las podemos hacer, que Dios no las va a hacer. Es como yo estoy predicando aquí. Dios no va a venir a predicar, Él me va a usar a mí como un vaso, a usted, a todos, para la alabanza de su gloria. Dele un aplauso a Cristo. Pero todo lo que usted y yo podamos hacer, si no lo hacemos, es responsabilidad de nosotros, porque Dios no lo va a hacer. Aquí ya Pedro ya estaba fuera de peligro. Dijo, Pedro, adelante, porque de aquí para allá tú puedes. Y Dios nos dice, nosotros podemos en el nombre de Cristo Jesús. Dele un aplauso, Señor. ¿Me está entendiendo? Ahora miren lo que pasa. Hasta ahí, hasta el verso 10, vimos que Dios le dio protección ¿a quién? A Pedro. Porque la necesitaba. A Pedro lo iban a matar. Pero no hubo puerta que lo pudiera detener. No hubo cadena que lo pudiera detener. Porque Dios iba delante de él. Dele un aplauso. Verso 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo el pueblo de los judíos. Esperaban que llevaran a Pedro para matarlo. Tenían un plan arreglado, el plan de ellos, pero el plan de Dios era dejar libre al apóstol Pedro. El plan de Dios para nosotros es que nosotros le alabemos, que nosotros le glorifiquemos, que confiemos en Él, que tengamos una gran seguridad, que Él siempre va a estar con nosotros, que así como estuvo con los apóstoles, así va a estar con nosotros. Denle un aplauso. Ahora Pedro se da cuenta y dice, ay, era Dios, era el ángel de Dios. Dios mandó un ángel para que me librara. Ahora en ese momento, del verso 11 para acá, Pedro ya es libre. ¿Me está entendiendo? Lo llevo por pasos para que me entiendan. Ahora Pedro ya está libre y él ya tiene que ir por su cuenta. Aunque Dios va con él, pero ya no necesita el ángel. Ya Pedro sabe que él puede caminar bajo el poder, bajo la unción y la protección de Dios y hacer lo que él tiene que hacer. Usted sabe lo que tiene que hacer y usted lo tiene que hacer en el nombre del Señor. Que nadie lo obligue, porque Dios le va a hablar por medio de su Santo Espíritu y usted sabe ya lo que tiene que hacer porque Dios está con nosotros. Dele un aplauso a Cristo. Porque usted ya no está preso. Usted ya no está en una cárcel. Usted ya no está, hay puertas que lo estorban. Usted ya Dios lo hizo libre para la alabanza de su gloria y para que funcionemos según Él nos hable a nuestro corazón. Pero todas las cosas que nosotros hacemos vienen de parte del Señor. Denle un aplauso a Cristo. Verso 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Ahí había un montón de hermanos, o la iglesia entera, orando por el apóstol Pedro. Por eso es muy importante que usted tiene que orar por los pastores y los pastores tenemos que orar por ustedes, para que esa protección divina por medio de la oración esté allí. Así es que nosotros, hermanos, tenemos que orar a Dios fervientemente, porque sabemos que la oración tiene poder, porque esa oración que ellos estaban haciendo llegó a la presencia de Dios. Y Dios mandó el ángel para que sacara a Pedro del peligro. Puede ser que usted y yo a veces estamos en peligro y esas oraciones de todos ustedes van a cuidar a la familia pastoral. Y esas oraciones de los pastores van a cuidar a los miembros de la iglesia porque va a llegar a la presencia de Dios. Denle un aplauso a Cristo. Verso 13. Y cuando llamó Pedro a la puerta del patio salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Esa muchacha estaba allí en el grupo orando con las personas y Pedro estaba tocando la puerta, verso 14. La cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio las nuevas de que Pedro estaba en la
puerta. Ella no se puso triste. Ella de gozo, tal vez dijo, estábamos orando, y de gozo que oía la voz de Pedro, ni abrió la boca, sino que salió corriendo adentro de los que estaban orando y les dijo, ahí está Pedro, ahí está el apóstol Pedro en la puerta. La gente que estaba orando dijo, imposible. Si Pedro está preso y se lo van a llevar para matarlo. Al mismo tiempo que estaban orando, no había suficiente fe para creer que Dios lo había librado a Pedro del peligro. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Verso 15, mire. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es un ángel. Le dijeron a la muchacha, está loca. No le creyeron. Estaban orando, pero ellos no creyeron, pero Dios ya había escuchado la oración. Porque a veces nosotros oramos y nosotros ni creemos, pero Dios ya ha escuchado la oración. Así es que no es tanto lo que usted crea, sino la protección divina que tenemos de parte de Dios con esa comunicación con Dios, porque Él está presto escuchando lo que nosotros le pedimos, porque Él sabe cada una necesidad de nosotros y Él la va a contestar con sus riquezas en gloria. Denle un aplauso a Cristo. Aquí los hermanos estaban orando, se les fue a dar una noticia y no creyeron. Todavía dijeron ellos, es un ángel. A veces nosotros mismos detenemos la bendición por la incredulidad que hay en nosotros. Pero tenemos que seguir creciendo en fe y saber que Dios es lo imposible, lo hace posible. ¿Me están dando un fuerte aplauso, Señor? Verso 16. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. O sea que se quedaron con la boca. ¿Qué es lo que pasa cuando usted pasa algo sobrenatural? ¿Cómo se queda? Sorprendido. Porque era imposible que Pedro saliera de esa casa. Pero es donde le digo que para Dios no hay nada imposible. Si usted a veces y yo hemos perdido la fe, si usted y yo tal vez tenemos tantas dudas, empiece a confiar en el Señor. Claro que no va a ser en el tiempo de nosotros, sino que cada vez que vea que alguien llega a la felicidad, lo que tenemos que hacer es gozarnos. Y decir, pronto va a venir la mía. Porque Dios es justo. Porque Dios sabe lo que usted necesita. Dios sabe lo que usted le está pidiendo. Y usted tiene que estar ahí confiadamente, esperando en fe, que Dios le va a conceder las peticiones de su corazón. Yo miro, usted me va a ver aquí, pero yo miro allí sentado al esposo de la hermana Glenny con sus hijos. Yo miro ahí sentado al esposo de la hermana Ana. Tal vez sus hijos no, porque ya crecieron, van por otro lado, pero puede ser que regresen. Y los que están solteros, tal vez casados. Pero tengo que ver los casados también. Una forma de que Dios me da. Quiere. No como yo quiero, sino que yo tengo que ver en fe que ustedes tienen la bendición porque están esforzando delante del Señor. Denle un aplauso a Cristo. Entonces, ¿qué dijeron ellos? Pero cuando ven a Pedro dicen, si es verdad. Porque ¿habrá algo imposible para Dios? Nada. Mire, verso 17. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Este Jacob era otro. Porque los Jacobos, los Jonás y aquellos nombres son muy famosos para allá. Pregunte al hermano Jacob que está ahí. Lo que le quiero decir con esto es que para Dios no hay nada imposible. ¿Y cómo cree que se puso Herodes? Enojado. Porque no pudo hacer su fechoría. Dios protegió al apóstol. Y mire, verso 18.
Y luego que fue de día, hubo no un poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. No estaba allí porque Dios lo había sacado. Verso 19. Mas Herodes, habiendo buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. No lo cuidaron, no pudieron hacer el trabajo. ¿Quiénes murieron? ¿Pedro? Los soldados. ¿Por qué? Porque Dios tenía la protección sobre Pedro. Denle un aplauso a Cristo. Dios tiene la protección sobre nosotros. La Biblia dice que donde hay 2 o 3, ahí está el Señor. Dios está con nosotros y vamos para adelante. No importa la situación que usted tenga. Usted vence en el nombre de Cristo Jesús, porque el que está con nosotros ya venció todos los obstáculos. Y como Él es vencedor, nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús.